Hoy hablamos del humor en la radio. Marcelito, que en el velatorio el curita dice: despedimos a un gran marido y a un padre ejemplar. Sí. Y la viuda dice a uno de los hijos: nene, anda a fijarte si es tu papá el que está dentro del cajón. Mediaventurados Podcast. Temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Mediaventurados, hoy para hablar de un tema que siempre he disfrutado muchísimo, y es el rol que tiene el humor en la radio. No quiero empezar a recordar la historia de mi adolescencia, de escuchar a los diferentes humoristas y sobre todo de recordar en mi infancia, cuando en la radio informativa en la mañana, y estoy hablando de la década de los 80s, ya había humoristas que no solo generaban imitaciones, contaban chistes, sino que eran parte de la misma noticia. ¿Y por qué quise hacer este episodio? Porque quiero compartir, sobre todo con la audiencia que no es de Argentina, uno de los fenómenos muy particulares que no se da en todas partes. En general, el humor en la radio suele estar asignado a ciertos momentos o a programas. Fíjense, el tren de RCN en Colombia, La Luciérnaga, o programas de humor como Los Chistosos en Perú. ¿Saben qué? En la radio argentina esto no pasa. No se necesitan programas de humor. No solo porque el país sea un chiste por todo lo que pasa, sino porque en realidad, desde hace muchísimos años, el humor forma parte incluso de los programas que uno podría considerar serios. Los informativos de la mañana, esos programas que dan los datos de la temperatura, el clima, las noticias, las entrevistas, siempre han tenido humor. Y hoy estoy entrevistando nada menos que a Ariel Tarico, que es uno de los mejores humoristas de radio de la Argentina, ganador del Martín Fierro de Oro en el año 2019 a Mejor Labor Cómica en Radio. El Martín Fierro de Oro es como ganar el Oscar de Oro en Argentina. Bueno, él recibió ese premio por su tarea como humorista, como imitador y por el aporte que hace al humor en la radio. Espero que disfruten esta entrevista con Ariel Tarico. Ariel Tarico, Argentina con el humor en la radio es un caso bastante particular, porque desde siempre el humor formó parte de la radio y siempre de los programas más importantes, es decir, de los informativos, de los programas de la mañana, que es el prime time de la radio. Siempre hubo humoristas desde prácticamente, si mal no recuerdo, desde la década del 50 o de los 60. Eso no pasa en el resto de los países. ¿Crees que eso es un poco parte de la cultura o es una manera de afrontar mejor las desgracias que suele tener el país? Y puede ser que sea un rasgo distintivo de nuestro país porque ahí empezaron sobre todo los que fueron estrellas después en el cine o en la televisión. Por citar el caso de Nini Marshall, que ella se escribía sus propios libretos y armaba sus personajes, que muchos tenían que ver con la sociedad argentina de ese momento, y era un espectáculo ir a verla. Es decir, se montaba un escenario, estaba Juan Carlos Torri, que era el partener, y bueno, tenía el libreto, y había un público que participaba, se reía, y ella trataba de hacer como un pequeño espectáculo que la gente escuchaba, pero que también podía ver si iba a la radio. Por eso la verdad, así delgada la encuentro tan escasa de todo. No seas bestia, si peso horrores, ¿sí? 38 kilos. Antes con la mitad estaba regia, tan escuálida que había que vestirme para darme forma. No le puedo creer. Era la delgadez llevada a la transparencia. Fíjate que cuando me caí del caballo, el doctor, en lugar de sacarme la radiografía, me ponía contra la ventana y me miraba al trasluz. Ay, Moni, yo no sé cómo le gustan esos extremos. Estaba tan flaca, que una vez que me tragué una aceituna y se me quedó en el estómago, todo el mundo se puso a murmurar. Bueno. Ese chiste es muy viejo, ¿eh? Pero todavía se defiende y no te parece genial. Del humor en la radio estuvo muy presente
y fue mutando de acuerdo a las épocas. Es decir, en otras épocas, la época de los 5 grandes del buen humor, claro, era mucho de sketch, de radioteatro, y después se iba fusionando con los periodistas o locutores de turno, como hizo Cacho Fontana o Héctor Larrea después. ¿Cómo prepara los guiones un humorista que trabaja en un programa de actualidad? Hoy creo que la información circula por distintas vías, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram. O sea, hoy es ilimitado. Internet hace que todo el tiempo estemos informados y también que debamos chequear muchos chistes que se nos ocurren. Hay veces que a mí se me ocurren frases graciosas o chistes y lo tengo que chequear primero en Twitter si alguien no lo dijo antes, porque ahora se genera eso. Que Twitter genera como una especie de competencia y empieza a ser como una especie de diario satírico que se va renovando minuto a minuto. Así que ese proceso, digamos, primero, a principios de los 2000, bueno, yo cuando empecé a laburar en Mitre, en ese momento había quedado David Rottenberg con Magdalena Ruiz Guiñazú y con Néstor Ibarra, y ya la radio pretendía generar como una especie de que el humor no sea, ahora nos vamos a reír bien en la sección de humor, sino que empiece a estar mezclado con la mesa, que pueda entrar en cualquier momento. Ariel, ¿y cómo se trabaja? Que esto es importante, los conductores periodísticos evidentemente tienen que tener algún pie, algún estímulo para que el humorista pueda rematar y no convertir eso en una cosa que cualquier periodista haría, que es tratar de hacer una entrevista seria, que es lo que suele pasar. Por ejemplo, en Perú suele pasar que cuando los periodistas quieren interactuar con los humoristas, empiezan a preguntar en serio. Y el humorista, claro, se ve ahí ante un gran desafío, que es tratar de generar humor de algo que muchas veces no termina de estar del todo pautado. Claro, lo que pasa es que también nosotros veníamos de una época donde Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Silvio Soldán, por nombrarte, eran locutores animadores. Entonces, ellos estaban generalmente para bastonear y le daban paso a un periodista que tiraba la noticia y después le daban paso al humorista. Entonces siempre, me acuerdo de haber laburado con Larrea un poquito y después de haber ido a un programa de Soldán en la tele, que los dos me preguntaron, ¿qué pies querés que te dé? Y al periodista cuando de golpe le tocó conducir, es decir, cuando se pasó de este formato de que antes eran los locutores animadores los que conducían, a los periodistas a ocupar estos espacios, entonces ahí empezó a ser la noticia el pie. Entonces lo que se genera es esto, de que hoy ocurre que, no sé, Pablo Rossi, por darte un ejemplo, periodista de La Primera Mañana de Rivadavia, está hablando de el mensaje del presidente que dijo, bueno, se lanzó la guerra contra la inflación. Ese es el pie para que entre yo y diga, argentinos, argentinas, a todos y a todas, estamos acá listos para dispararle a los precios altos para que bajen. Claro. Ese sería el pie. Así fue cambiando y se fueron fusionando los géneros, ¿no? Entonces, hoy podemos decir que en Argentina se hace un periodístico con humor. Si uno hace zapping en todas las radios, todas tienen un periodístico con humor. Por tus personajes, por ser naturalmente un humorista, conectas con mucha gente joven. Y mira lo que quiero preguntarte. Sí. ¿Esa gente joven te reconoce por YouTube, por redes sociales? ¿O esa gente joven te reconoce por la radio? Bueno, me está pasando ahora que los jóvenes que me reconocen, o sea, al principio muchos me decían, pongo tus videos para, no sé, para reírme o a la noche antes de dormir. O ven algún video en TikTok que subieron de las cosas que hago en TN, pum, las suben a TikTok y se conectan por ahí. O por Instagram. O el público joven, en vez de escucharme por la radio, se mete en el streaming de la radio y lo que le gusta es verme haciendo los personajes, o sea, se divierte, no son los de la generación que te dice, ay no, yo la magia de la radio, yo quiero escuchar, no quiero verlo porque se me va la magia, no. Disfrutan y lo ven como una especie de espectáculo al programa de radio, donde yo por ahí estoy sentado, está el conductor y van apareciendo los personajes, y entonces ese público prefiere estar por ahí laburando y pone en la compu el streaming y se conecta con eso. Y después hay otras cosas que me las comentan mis hijos, que ellos están más en TikTok, y entonces por ahí me dicen, mirá papá, acá hay un video tuyo. O sea, el público nuevo siempre no es un oyente o un televidente del momento. O sea, es alguien que dice,
busqué lo tuyo. Te vi porque alguien me pasó tu video por WhatsApp. O sea, ellos eligen en qué momento ver o escucharte. ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Mediaaventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaaventurados en YouTube. Dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la comunidad. Con la trayectoria que ya tenés de varios años, el humor ha ido cambiando, ¿no? Sí. Hoy se dice que hay que ser permanentemente como políticamente correctos para no caer en el riesgo de que cualquier chiste o cualquier ironía no pueda ser, digamos, considerado desde xenófobo, homofóbico o machista, ¿no? Sí. Uno recuerda los chistes que escuchaba en radio hace 25 años, hoy irían todos presos, digamos, por hacer ese tipo de chistes, ¿no? Es un reto trabajar y tener mucho cuidado con lo que uno va a decir en una época de tanta sensibilidad. Bueno, en general yo trato de no guiarme por todos los comentarios. Es decir, siempre vas a estar con el humor incomodando a alguien. El humor es eso, genera siempre incomodidad. Sí se puede decir que ya hay una generación de chistes que, bueno, chistes de suegra, chistes de mi mujer es una carga en mi casa y no la aguanto más. Esos chistes ya han ido quedando en el tiempo, ya es como que no causan el mismo efecto que causaban antes. O el chiste basado en los defectos físicos del otro o en el gordo, todo eso ya no causa lo mismo. Pero sí hay una gran sensibilidad, por ejemplo, con temas políticos, con temas fuertes que están en la sociedad, el feminismo, temas que son urticantes por ahí. Y bueno, y el humor siempre está de alguna forma tratando de generar otra mirada. Entonces, ahora justamente se le ha puesto como mucho foco en lo que hace el humorista, porque el humorista siempre está como tratando de mostrar otra cosa, otra beta, tratando de que sea algo, cuando aparece, que rompa. Si te empezás a autocensurar, no haces nada. Si empezás a decir, bueno, esto no, porque cuidado con tal cosa, o porque voy a ver un comentario negativo después en Twitter o en las redes, eso es muy difícil. Pero también el dilema lo tienen los medios en general, porque el público muchas veces pide: no me informes o no me cuestiones mi pensamiento, confirmame mis prejuicios. Entonces, el desafío lo tienen todos. En los últimos años vimos también un resurgimiento y un reposicionamiento de lo que hoy se llama stand-up, ¿no? Sí. ¿Crees que esos perfiles stand-uperos, como se dicen, son adecuados para el mundo de la radio? Y es difícil. Es complicado porque la radio es como dice Nelson Castro, que siempre nos dice, esto es como una sinfónica, ¿no? Cada uno tiene que tocar el instrumento que mejor le sale, y bueno, y hay un director de orquesta. En la radio, el monólogo y lo que se espera más es, como dice Lalo Mir, es gente hablando. La mesa, la interacción, y que tenga que ver con lo que está pasando, y que si hay una noticia que de golpe apareció, te modifica el clima del programa o lo que tenías preparado, y vos te adaptaste a eso. Comencé diciéndote que en Argentina el humor siempre ha sido parte de la radio, incluso de los programas informativos. Eso no es igual en el resto de América Latina. No pasa en Chile, no pasa en Colombia, no pasa en Perú, no pasa en México, ¿no? Tú como humorista, ¿no? Si de repente estuvieras frente a un grupo de directivos de radios de América Latina y les tuvieras que dar una recomendación sobre cómo integrar el humor, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Bueno, que es una tarea difícil, que no siempre sale bien, que es mucho prueba y error, es decir, es animarse a desacartonarse, es sobre todo un desafío para el periodista, porque también muchas veces tiene que dejar ese lugar solemne o ese podio en el cual se sube por ahí para
bajar línea o para evangelizar, como decimos a veces acá, como decir, hubo una vez un humorista de Santa Fe que me acuerdo que lo llamó a un editorialista, eran muy amigos, y le dice: Jorge, lo tuyo más que un editorial fue una homilía, para gastarlo, porque muchas veces el periodista se sube al púlpito y dice, bueno, lo que hay que hacer. Entonces, el humorista siempre está para tirar del hilo, ¿no? Ve el saco prolijito, pero ve un hilito y empieza a tirar. Y entonces, ya el periodista de golpe se queda sin el saco. Y bueno, dice, ay, no, me quedo desnudo. Bueno, hay que animarse un poco a eso, a andar un poquito desnudo. Ese es el rol del humor muchas veces. Pero bueno, hay que tomarlo como una información más de servicio, es decir, la gente que pone la radio para saber si hay un corte de calle o para saber si llueve o si está fresco, también necesita de esa cuota de alegría para poder seguir viviendo. Las conclusiones de Mediaventurados. Número 1. Si la radio se parece a la gente, el humor definitivamente tiene que ser parte de ella. Claro, una manera puede ser los formatos que hay, por ejemplo, en Colombia y Perú, donde hay programas dedicados específicamente al humor. El caso argentino lo traigo en este episodio para mencionar que la radio allí se ha desacartonado hace ya muchísimo tiempo, y así como esos animadores locutores le dieron paso a los periodistas conductores, hoy los periodistas conductores cuentan con humoristas en sus staff en los principales informativos y en los principales noticieros de la mañana. Resultado de todo esto, si uno compara las mediciones de audiencia de la radio hablada argentina con la radio musical argentina en la mañana, están literalmente empatadas. ¿Por qué? Porque en la mañana el oyente de radio en Argentina se encuentra con una oferta donde tiene noticias, entretenimiento, información del mundo del espectáculo, pero por supuesto también un humorista que le hace pasar un buen momento mientras uno va camino al trabajo. Número 2. El encontrar la combinación en la oferta de contenidos. Hoy los noticieros o los informativos de la radio hablada en la mañana suelen estar muy enfocados en dar básicamente información. Pero si miramos como parte de la vida de la gente, la música y el humor son dos elementos fundamentales. Uno puede plantearlo desde una estrategia que consista en tener un humorista en la mesa, o puede hacerlo a partir de generar momentos y temas de conversación en la propia mesa entre los periodistas y los panelistas para que eso se torne en un momento entretenido y divertido para el oído del oyente. Número 3. Poder adaptar la oferta que uno hace de contenidos de cara a qué tipo de audiencia tiene cada radio. En una radio probablemente orientada a un público más bien adulto, seguramente el humorista que mejor puede acompañar eso sean personajes que hacen imitaciones o que hacen humor con cosas del pasado, humor de nostalgia, como le dicen algunos. En cambio, si la audiencia naturalmente es una audiencia de mediana edad, en torno a los 40 años, ahí aparecen las buenas alternativas y combinaciones entre el chiste, el comentario rápido o el diálogo creado entre el conductor periodista y el humorista para poder generar ese momento hilarante, ese momento divertido. Número 4. La radio informativa o la radio hablada, aunque en la mañana se ofrezca un noticiero con lo que pasa en un país, en la ciudad o en el mundo, esto no quiere decir que esa propuesta informativa no tenga que ser entretenida. Hay una cosa que es clave. La radio sabemos que informa, entretiene y forma o educa. Pero las tres cosas deben funcionar al mismo tiempo. Si estoy contando una noticia y lo estoy haciendo de manera poco entretenida, lo más probable es que la audiencia se vaya a escuchar, algo que le llame la atención. No se olviden que hoy los tiempos de atención se han reducido de manera muy significativa. Aguantamos 40 segundos prestándole atención a algo. Por lo tanto, la radio se ve hoy obligada a generar muchos estímulos permanentes que mantengan la atención de su oyente. Creo que el humor, la música y el entretenimiento
deben estar insertados dentro de esas propuestas, como ocurre con los principales programas informativos en la radio argentina, que también, debo decirlo, programas que en su momento, como el de Radio Mitre, 42% de share, con una combinación de análisis, información y mucho entretenimiento y de humor. Aquí lo dejo. Te deseo una muy buena semana. Hasta la próxima.